Buenas tardes. En el día de hoy voy a presentar la ponencia titulada Desigualdad en Ocaña, Desempleo y Pobreza, la cual fue realizada por las abogadas Marcela Guerra Sánchez, Ana María Carrascal Vergel y Natalia Juliana Ascanio Montilla, investigadoras del Grupo de Investigación ISOP. En nuestra ponencia buscamos identificar los índices de desigualdad que existen en el municipio de Ocaña a partir de dos factores principales que son la pobreza y la falta de empleo. Bien, la desigualdad social es un fenómeno que se presenta no solo en Colombia, sino que a nivel regional podemos decir que es un problema latente en toda Latinoamérica. Por ejemplo, la CEPAL nos presentaba un informe en el año 2017 en el cual presentaba los índices de pobreza que existían en la región, en Latinoamérica. Encontrábamos que el 30% de la población vive en pobreza y el 10.20% lo hace en pobreza extrema. Estas personas se encuentran que son personas que al día viven con unos ingresos que no superan los $2 y que en algunas ocasiones, en pobreza extrema en estas personas, esas familias sencillamente hay días en los cuales no reciben ningún ingreso económico. Pero ahora bien, en Colombia nosotros no somos ajenos a esta realidad que nos presenta la CEPAL, porque el DANE para el año 2018 presentó un informe sobre los índices de pobreza multidimensional y comparándolo con el índice en que nos presentaba para el año 2016, vemos un aumento porcentual en esto. Por ejemplo, para el año 2016 la pobreza multidimensional estaba en un 18% y para el año 2018 la misma aumentó a 19.6%. Pero bien, cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué nos referimos? Pues dice la ONU que la desigualdad es la falta de semejanza entre dos realidades. Y en ese mismo sentido, la ACNUR se refiere a la desigualdad como la falta de equilibrio entre dos o más personas. Y la misma puede ser de diferentes tipos, ya sea social, económica, educativa, y que supone graves consecuencias, siendo la pobreza la principal consecuencia junto con problemas como desnutrición o hambre. En un contexto socioeconómico, y de acuerdo al tema de estudio, podemos decir que la desigualdad es la falta de oportunidades que tiene un grupo de personas respecto del otro. Por ejemplo, traigo a colación un informe presentado por la Universidad de Oxford en el año 2017, en donde explicaba que las 8 personas más ricas del mundo acumulaban una riqueza equivalente a la de los 3.600 millones de personas más pobres que hay. He aquí donde vemos lo que es en sí la desigualdad, la cual es nada más que una falta de equilibrio que hay en la misma sociedad, entre dos grupos de personas que existen o que conviven en un mismo territorio o en el mismo territorio, llámese localidad, ciudad o país. Para ello, para el desarrollo de esta investigación, hemos planteado el siguiente problema de investigación, el cual es ¿cuáles son los índices de desigualdad que se presentan en el municipio de Ocaña, norte de Santander? Para ello, hemos establecido unos objetivos. En el objetivo general, nos proponemos realizar un diagnóstico sobre la desigualdad en el municipio de Ocaña. Y los objetivos específicos hemos planteado 3. El primero es medir el desempleo del municipio de Ocaña. El segundo es medir el índice de pobreza en el municipio. Y el tercero, medir las opiniones de los habitantes del municipio de Ocaña sobre actuaciones gubernamentales para reducir los índices de desigualdad. Esta investigación se realizó a partir del Barómetro de las Américas, un instrumento que ha sido implementado anualmente por la Universidad de Vanderbilt en diferentes países del mundo. Esta encuesta tiene un error estimado del 2.5%. En cuanto al municipio de Ocaña, en el casco urbano del municipio, el método de selección fue probabilístico, estratificado y multiepático. Y en cuanto a la zona rural, se aplicó solo en los 4 principales cabeceras de corregimientos. Las entrevistas se realizaron a personas mayores de 18 años, cumpliendo con protocolos de edad y género, y fueron aplicadas por los estudiantes de los últimos semestres del programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, quienes fueron capacitados previamente en la aplicación del instrumento. Para lograr la consecución de los objetivos, tal como se explicaba en el proyecto, en el inicio de la ponencia, pues la metodología y el proyecto se desarrolló por fases. En la primera fase, pues nuestros investigadores en colaboración con el Observatorio de Democracia de los Andes
fue que lograron traer a nuestra universidad el instrumento, en la encuesta de la LAPOP. Ellos nos dieron las capacitaciones, las indicaciones, y se analizó la posibilidad y la factibilidad de que en el municipio se pudiera realizar aplicar este instrumento. Luego se debía la forma para realizarlo, digamos que para hacerlo de una forma donde el margen de error se pudiera limitarlo, digamos que en el mayor cantidad posible, debía utilizarse un software en el cual pudiéramos nosotros controlar cómo que las encuestas sí se realizaran de la debida forma en los lugares indicados y cumpliéndose todos los protocolos que nos indicaban a nosotros en la Universidad de los Andes. Por eso escogimos este software, el cual nos entregaba a nosotros en tiempo real la ubicación de los encuestadores. Asimismo, a los encuestadores se les dio una capacitación sobre el manejo del instrumento y el manejo del GPS, con la finalidad de poder realizar las encuestas de la mejor forma. Al realizar nosotros este proyecto hemos encontrado, digamos que los primeros resultados. Por ejemplo, en la figura 1, en la primera gráfica, encontramos que el 51% de la población vive en estrato 1, se presenta en estrato 1. El 30% lo hace en estrato 2 y el 13.4% vive en estrato 3. Es decir, que contamos que la mayoría de los habitantes del municipio de Ocaña viven en estrato 1 o pertenecen al estrato 1 y 2. Ahora bien, asimismo pasamos a identificar cuántas personas vivían por hogar y encontramos que el 28% de los hogares están comprendidos por 4 personas, el 26% por 3 personas y el 17% por 5 personas. Cuando se hizo el cruce de datos, podíamos constatar que los hogares con mayor número de personas por hogar eran los hogares que estaban ubicados en los estratos sociales más bajos. Ahora bien, si estamos en unos estratos, ya identificamos que habían digamos que la mayoría de la población ocañera estaba en estratos 1 y 2 y que los hogares estaban conformados hasta por 4 y 5 personas. Fuimos a medir cómo estaban los ingresos económicos en esos hogares y encontramos que el 6% de la población no cuenta con ingresos mensuales y un 7% vive con un ingreso mensual menor a los 205.000 pesos. Y de acuerdo a los datos arrojados por el instrumento aplicado, los ingresos mensuales de un 48% de la población no supera el mínimo legal mensual vigente. Es decir, que nosotros estamos evidenciando que en el municipio de Ocaña hay la cantidad de hogares supera los 4 personas por hogar. Están en un estrato socioeconómico bajo y claro, sus ingresos económicos demuestran que están sobreviviendo con hasta 2.000 pesos y 1.000 pesos diarios. Ahora bien, nos fuimos a identificar, ya habíamos identificado una de las, digamos que de las categorías conceptuales que era la pobreza y nos fuimos a mirar cómo estábamos en empleo. Resulta que a nivel de empleo, el 10% de los encuestados se encuentra en busca de un empleo. Hay un 7% que no cuenta con empleo, pero que tampoco está en busca del mismo. Un 20% se dedica a los quehaceres del hogar y el 5% se encuentra incapacitado. Ahora bien, hay un 5% que no tiene trabajo y entonces al evidenciar todo esto tenemos un 40% se dedica a trabajar y podemos encontrar entonces que el nivel de desempleo en Ocaña oscila alrededor del 17%, cifras que concuerdan con las entregadas por el DANE que ubican al departamento del norte de Santander con una tasa de desempleo del 31%. Ahora bien, encontrar empleo en Ocaña no es fácil porque no se cuenta con industrialización, no hay fuentes formales de empleo, realmente la informalidad se ha tomado las calles de Ocaña. Entonces quisimos preguntar un poco qué tan fácil era para los ocañeros encontrar un empleo. Y el 23% de los encuestados decía que no era posible o no era muy fácil acceder a un empleo. Y ese 23% puede ir en aumento porque hay un 26% que va hacia la misma tendencia. O sea, no es que dudan la respuesta, es decir, dicen, sí, es difícil, pero se consigue. Entonces encontramos que este 23% que dice, aquí es difícil encontrar empleo, puede ir en aumento.
Encontrando que estamos en Ocaña, encontramos un panorama de pobreza, de falta de empleo. Quisimos preguntarle también entonces a los ocañeros, a los habitantes del municipio de Ocaña, ¿cuáles son las medidas que se deben realizar para reducir los niveles de desigualdad? Y dicen los ocañeros y dicen las personas, los encuestados, que el Estado colombiano debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres en un 34%. Es decir, que para el 34% de los encuestados, el gobierno, el Estado, tiene que dedicarse a reducir esa desigualdad de ingresos que hay entre los ricos y los pobres. Y en ese mismo sentido, dice que el 49% de los encuestados dice que se deben priorizar los recursos en la población más vulnerable. Con los resultados arrojados y con el análisis que se ha hecho de los datos encontrados, encontramos que en el municipio de Ocaña hay altos índices de desigualdad, los cuales se manifiestan en la falta de empleo, en los pocos ingresos económicos por hogares y la inoperancia del aparato estatal, evidenciando con ello las necesidades que se deben priorizar en el municipio de Ocaña. Esto es formalizar los empleos, no hay crear fuentes formales de empleo, darle importancia, darle un apoyo al emprendimiento, al cooperativismo y un impulso de verdad a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de poder empezar a respetar y a garantizar los derechos laborales de las personas y con ello garantizarle un derecho a una vida digna de las personas, de los habitantes del municipio de Ocaña, que como podemos ver se encuentran en vulnerabilidad. Asimismo encontramos entonces, como podemos concluir finalmente, que los ingresos económicos de los hogares en un aproximado del 50% de los encuestados no supera el salario mínimo y en ese mismo sentido son hogares conformados hasta por 5 miembros y si a eso se le suma la falta de vivienda propia, lo que implicaría un pago de canon de arrendamiento, servicios y gastos de la canasta familiar, se puede inducir que en estos hogares es muy factible que no se goce de derecho a una vida digna y en razón a ello es necesario entonces que los entes gubernamentales ejecuten políticas sociales encaminadas a la protección del bienestar de los habitantes del municipio que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Muchas gracias. Esta ha sido la ponencia que hemos realizado.